Dios. Y el tema a desarrollar tiene que ver con el modelo para la enseñanza. Y hay dos preguntas retóricas. ¿Cuáles son algunos de los problemas asociados con la enseñanza mediocre? ¿Cuáles son algunos de los problemas asociados con la enseñanza mediocre? Yo creo que estamos de acuerdo en saber que hay gran necesidad por la enseñanza de la palabra de Dios en manera eficaz, edificante. ¿Y cuáles son algunos de los problemas asociados con la enseñanza mediocre? ¿Cuáles son algunos beneficios de la buena enseñanza? Con estas dos preguntas nos introducimos a la lectura de 1 Timoteo capítulo 4, los primeros 11 versículos. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Les pido me ayuden a volver a leer el versículo 11 en voz fuerte, audible, unísono, todo como dice: esto manda y enseña. Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones, y al oírla, Señor, más de una vez, permite que no solo la recordemos, pero que la llevemos a la práctica de nuestra vida, Señor, en todas las áreas. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén. Quiero una vez más decirles, como siempre, tomen nota del título, del tema, del objetivo de esta enseñanza y de los dos puntos que vamos a desarrollar juntos. El tema es la enseñanza que edifica. La enseñanza que ¿qué? Que edifica. El objetivo es de ser edificados, y por lo tanto vemos que la enseñanza tiene un propósito, que es edificarnos en la fe, fortalecernos, ayudarnos en lo que debemos de enfocarnos para caminar en manera recta delante del Señor. Y vemos que del versículo 1 al 5 se describe lo que es la enseñanza errónea. La enseñanza errónea del versículo 1 al 5. Y la enseñanza que edifica se describe del versículo 6 al 11. La enseñanza errónea del 1 al 5 y la enseñanza que edifica del 6 al 11. ¿Se acuerdan las dos preguntas retóricas que hice a manera de introducción? Las vuelvo a repetir, quizá algunos se interesen anotarlas. ¿Cuáles son algunos de los problemas asociados con la enseñanza mediocre? ¿Cuáles son algunos beneficios de la buena enseñanza? Versículo del 1 al 5, la enseñanza errónea tiene que ver con tres problemas. Les pregunto, ¿cuántos problemas? Tres problemas, según la descripción de estos 5 versículos. Y estos tres problemas, en 3 palabras, para que los anotes, son engaño, disciplina y dieta. Engaño, disciplina y dieta. Versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatarán, se alejarán, se deslizarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores
y a doctrina de demonios. Hablando de el engaño, el espíritu del engaño, espíritus engañadores, doctrina de demonios. ¿Quiénes son los demonios? Ángeles caídos, huestes de las oscuridades, de las tinieblas, que trabajan ¿para quién? Para Satanás, el padre de toda mentira. Este domingo estuvimos viendo acerca de debemos estar orando y velando porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo lo resistimos? Orando y velando y dando conocimiento de que el Señor nos tiene en el hueco de su mano. Satanás usará la religión falsa para engañar y desviar. Muchas veces hay personas que creen ser muy sinceras en lo que creen o aprendieron porque se lo dijeron, pero están sinceramente equivocados, están sinceramente engañados. Así que no es problema de sinceridad, pero se ve muy sincera la persona. Aún más si es un familiar, la abuelita o el tío, o a un papá o mamá. Hermanos, no se trata de que si son sinceros o no, se trata de que si es la verdad o no. Entonces, en cuanto al engaño, dicen los postreros tiempos, y obviamente de esto se expresa algo que desde entonces ya se miraba como aquello que está haciendo en proximidad a la venida del Señor. Cada día estamos más cerca de la venida del Señor. Pero con mayor razón tú y yo podemos ver de todas las señales que se están manifestando en un despliegue que nos deja a todos anodadados acerca de ello. Caracterizados por muchos que se apartan de la fe. ¿Cuánto tiempo sabemos que ha habido mucha gente que se ha alejado de la fe en diferentes épocas, por diferentes razones? Pero hoy en día podemos mirar en nuestro tiempo y época que también las iglesias ya no están tan atendidas como lo eran antes. Ese sentimiento de fervor y de amor a Dios y por las almas ha ido disminuyendo más y más paulatinamente. Y por lo mismo nos damos cuenta que es una de las señales de los postreros tiempos. Y una de las cosas es que, escuchen, la gente está engañada. Les preguntas, ¿cómo están? Estoy bien. ¿Vas a la iglesia? Oh, no, yo no creo en las iglesias, yo tengo mi propia religión. Ah, mira, y cree que está bien. Y no solamente en el aspecto físico, porque tienen buen trabajo, están con buena salud, pero aún espiritualmente creen que están bien, porque ellos dicen que ellos tienen su propia relación con Dios, y si son de una religión, se les pregunta, se les indaga, ¿estás cumpliendo de acuerdo al pie de la letra lo que esta religión que ellos mencionaron, cualquiera que fuera? Y vemos que no es así, por lo tanto, son personas que transgiversan la situación y dicen, no, es que yo lo adoro a mi manera, yo creo a mi manera. ¿Qué es eso entonces? Más engaño sobre otro engaño aparte de la religión falsa. Pero muchas veces se usa de ello para engañar y desviar. Dos importantes palabras, engañar y ¿qué más? No se nos engaña por el hecho simple de engañarnos, se nos engaña para desviarnos del camino de la verdad, para desviarnos del camino de Dios, del Dios con D mayúscula, el Dios creador de cielo y la tierra, al Dios con D minúscula, que te ofrece muchas cosas de principio, pero luego te cobra inmediatamente. Y ¿sabe una cosa? El diablo te deja que juegues, play, but then you pay, ¿verdad? Jueguen, pero al final te voy a cobrar, y te voy a cobrar bien. El diablo no se queda con nada. En 2 de Corintios 1:13, Pablo habla acerca de la iglesia de Corinto, en donde él está expresando un concernimiento porque puede ser engañada. Y se refiere así como la serpiente engañó a Eva, de lo que significa ser sinceramente fiel al Señor. Una persona es engañada y cree en su engaño que está bien cuando realmente está mal. Y es por eso que no se trata de sentimientos ni de pensamientos, sino de la verdad que se expresa en la palabra de Dios. Todo tenemos que verlo en luz de la palabra. O yo me siento bien, yo tengo paz de practicar esto, o de creer de esta manera, o de ir a este lugar, o de practicar esta otra cosa, cualquiera que fuera. No se trata de que digan tengo paz, yo estoy bien, sino que se trata de reconocer si es o no lo que la palabra de Dios nos enseña. Sectas. Las sectas buscan atraer a la gente a sus sectas. Este proselitismo, en el dado caso de personas que son mormones, quieren que te hagan mormones. Si son testigos de Jehová, quieren que te hagas testigos de Jehová. Si son de esta religión o de esta otra religión, de esta secta o de esta creencia o de esta forma de pensar o de esta filosofía moderna, lo que fuera. Por eso es que como cristianos nosotros debemos también tener
cierta precaución de no estar simplemente diciendo que nuestra iglesia y que nuestra iglesia, porque no es nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo en primer lugar, estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero es el hecho de que es nuestro Jesucristo, el Señor Jesucristo que obra, que salva, que sana, que tiene poder para transformar vidas. Y el testimonio es mira lo que Cristo ha hecho en mí, me ha cambiado, me ha transformado, y Él lo puede hacer en ti también. Y ese testimonio que nadie puede refutar. ¿Por qué? Porque una vida cambiada, ¿quién la puede refutar? Y entonces orar para que estas personas puedan tener esta experiencia. Hay varias pruebas que hay que considerar. La primera prueba es qué dice su sistema de creencia acerca de Jesús. Porque vemos aquí en el versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo puede ser que hayan personas de que si habiendo escuchado la palabra de Dios, habiendo estado, vamos a decir en este caso, en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, capítulo por capítulo, versículo por versículo, luego surgen circunstancias o situaciones que los llevan a ellos al punto de engaño y como consecuencia desvío? Esto sucede, hermanos, lamentablemente esto sucede. Por eso está el de cada uno de nosotros, aquel que cree estar firme, fíjese que no caiga, dice Pablo en Corinto. El Corán declara que Jesús es un profeta de Dios, pero niega lo que Él dice, lo que Jesucristo dijo de Él. Él nunca dijo que era un profeta, Él no dijo que era un buen maestro. Jesucristo dijo, yo soy Dios. ¿Cuántos saben esto? Por un lado, también los testigos de Jehová en su Biblia dice que Jesucristo era un Dios, y un Dios con D minúscula. Imagínense ustedes, tremenda blasfemia. Los mormones dicen que Jesús era hermano de Satanás. Por favor, hermano. Hasta nos va a dar dolor de estómago. Pero la verdad es que tenemos nosotros que entender y conocer y descubrir cuál es el sistema de creencia de estas personas acerca de Jesús. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién crees que es Jesús? Y puede uno inmediatamente deducir de ello lo que estas personas están realmente creyendo. Vean conmigo en San Juan capítulo 14 y vean allí conmigo los primeros 6 versículos. Porque una vez más les digo, todo tiene que comprobarse en luz de las Escrituras. Y en San Juan capítulo 14, versículos 1 al 6, Jesucristo está hablando. Esto es lo que Él dijo. No alguien más de Él, sino que Él mismo habló. Por eso está escrito con tinta roja, ¿verdad? En sus Biblias, que tiene las palabras de Jesús de color rojo. San Juan 14, del 1 al 6, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Cuántos andamos turbados? Déjate de estar turbado, hermano. Mira que está a tu lado y dice, no te turbes, hermano. Díselo, Jesús no dijo, no te turbes. No se turbe vuestro corazón. Hay gente que niega mentalmente hablando. Yo no estoy turbado, pero tu corazón no está, y del corazón se refleja tu rostro. Es la ventana del alma tu rostro. Así que, aunque uno quiera tratar de fingir o de ocultar, la realidad está allí. Los ojos, tu mirada tenue, tu mirada perdida, tu rostro caído. Por eso dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dígame si esto no son palabras de gran confort, hermanos. El Señor Jesucristo dice que no nos turbemos de corazón. ¿Por qué? Porque anteriormente le ha estado dando varias veces mención de que Él se va a ir y que Él va a dar lugar a cumplir el propósito por el cual vino, que es morir. Y los discípulos no pueden entenderlo esto todavía. Así como tú y yo muchas veces no entendemos el porqué de las cosas que nos suceden o de lo que nos pudiera suceder. Dice versículo 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús está dando una palabra afirmativa. Y luego Tomás interviene, verso 5, y le dijo a Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Vemos que Tomás es bastante tiene bastante raciocinio, está queriendo realmente ser meticuloso en cuanto a oír y no más decir amén, 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 sino que un momentito, no entiendo esto, no sabemos a dónde vas y cómo podemos saber el camino. Así que es bueno preguntar.
La pregunta tonta es aquella que nunca se hace. No te quedes con las dudas. Siempre les decimos que hay un lugar aquí en el medio del santuario donde hay personas listas para orar por ustedes o responder a cualquier pregunta, y no profesamos saberlo todo, pero si hay una pregunta que no sabemos responder, le prometemos encontrar esa respuesta en un futuro cercano y dársela. Lo importante es no quedarse con la duda y buscar respuesta a todo. Verso 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre. Muéstranos el Padre. ¿Y qué más dice? Muéstranos el Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Mira lo que Jesucristo habla de sí. Y entonces, cuando hablamos de enseñanzas erróneas, que tienen en sí tres problemas en cuanto al engaño, la disciplina y la dieta, tenemos nosotros que entender claramente que todo tiene que ser basado en luz de la palabra de Dios. Versículo 2 habla de la hipocresía de mentirosos, si es que siquiera creen en su enseñanza falsa. Versículo 2 de 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 2 dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Quiénes son estos que enseñan estas enseñanzas erróneas, engañosas, que desvían? Gente hipócrita. Gente que inclusive impone de otros lo que ellos mismos no están dispuestos a practicar. No solamente son hipócritas, pero son hipócritas mentirosos. Repitan estas dos palabras y digan así con bastante pronunciación y articulación al decirlo: hipócritas mentirosos. Díganlo, quiero escucharle bien fuerte. ¿Cómo? Hipócritas mentirosos. Porque hay que entender lo que esto es. Un hipócrita, un falso, que pretende algo que no es, y es mentiroso, está diciendo algo para engañarte, para seducirte y desviarte. Entonces, teniendo cauterizada la conciencia, quiere decir que ya ni la conciencia les remuerde a ellos. Ellos están diciendo tanto las mentiras que al final hasta ellos mismos creen sus propias mentiras y viven una mentira entera en su vida, pensamientos y también sus emociones. Dejan de sentir remordimiento por las mentiras que ellos mismos enseñan. 3 veces Pablo le exhorta a Timoteo a mantener la buena conciencia. Déjeme decirle, hay muchas personas que quizá por su título, su posición o por el reconocimiento y aclamación que tenga de personas, puede dar lugar a colocarse en una postura en la cual se cree invulnerable. Y de esa manera esta persona se vuelve hipócrita, se vuelve mentirosa, se vuelve una persona farsante. Y por eso Pablo dice: la buena conciencia es aquello que nos mantendrá de caer en ese gran error. Veamos las veces que Pablo le dice esto a Timoteo. Capítulo 1, versículo 5. Síganme con su Biblia, por favor. Capítulo 1, versículo 5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¿Y qué más? Digan todos. Y de buena conciencia y de fe no fingida. Esta es la base, hermanos. Para todo aquel que aspira a ser un siervo, un ministro, un maestro de la Biblia, un predicador. Esto es importantísimo, hermanos. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, amorosamente firme en lo que vivimos y enseñamos y practicamos. El propósito del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Vean por favor el versículo 19, también del capítulo 1. ¿Se animan? Léanlo conmigo en voz alta. Quiero asegurarme que lo están siguiendo. 1 Timoteo 1, 19, que dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es que es tan importante la buena conciencia. Les voy a preguntar, ¿qué es bien importante? La buena conciencia. Pidámosle a Dios: Señor, mantén mi conciencia siempre tierna, latente, que no pueda yo dormir en la noche, que no pueda dar lugar a estar como si nada. Si algo está mal hay que corregir, si tengo que pedir perdón, debo pedir perdón, si tengo que reconocer un error, una falta, hay que hacerlo.
Tan importante. Hay personas que dicen, no, es que es importante por tu conciencia. Justamente me comentaba un amigo acerca de haber recibido una llamada a las 3 de la mañana. Y realmente esta persona le llamó al pastor a las 3 de la mañana. Por un pensamiento ligero que tuvo, una idea o algo, pensando que el pastor estaba enojado con él. Y esta alma del Señor, de este hermano, no podía dormir en la noche. Mi pastor está enojado conmigo, porque pues no me saludó, se pasó de largo, ¿qué será? Y estaba, piense, y la conciencia, no puedo dormir. Y a las 3 de la mañana se atreve y le llama por teléfono. Y le dice, pastor, usted está enojado conmigo. Y dice, pues no estaba, pero ahorita que me despertaste ya me enojaste. Y él le dice, no, es que no podía dormir, pastor, porque usted esta noche no me saludó y se pasó de largo. Y dice, hijito, papá, le dice, ¿cómo? No te enojabas, tenía este asunto y este otro. Hay que entender, los pastores somos humanos, hermano. Somos humanos, denos un poquito de chanza, como dicen en México. Pero no obstante, yo creo y siento un aprecio de ese sentimiento, ¿no? Ahora, espérate por lo menos a las 6 de la mañana, pues no le llames a las 3. O quizá antes de esperar tan tarde en la noche, expresa tu sentimiento. Pastor, me siento mal. Y quítate esa duda, pero vemos aquí que es tan importante la buena conciencia. Capítulo 3, versículo 7, también Pablo le exhorta a Timoteo. Capítulo 3, versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ese testimonio que tú sabes, la gente puede tratar de decir o de menoscabar o de manchar tu nombre, pero tú tienes, ¿qué cosa? Tu conciencia limpia. Y realmente sabes que el Señor está contigo. Una de las mejores maneras de presentar una defensa en cuanto a lo que alguien pudiera decir de ti es no decir nada. ¿Sabe usted que están hablando esto, están hablando lo otro, que dijeron, que escribieron? Y tú tranquilo, tranquilo chino, sereno moreno. ¿Por qué? Porque el Señor sabe, tú tu conciencia limpia, pues no tienes que estarte ahí refunfuñando, ni que por qué, voy a aclarar, no, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo dijimos? Tranquilo, la conciencia limpia. Entonces, practicar lo que predicas y predicar lo que tienes la intención de practicar. No ser un hipócrita, no ser un mentiroso, un farsante. Eso en cuanto al engaño. Ahora en cuanto a la disciplina, los 3 problemas de la enseñanza errónea. En cuanto a la disciplina, vemos que hay un punto de vista incorrecto acerca de la disciplina. O sea, usan un término, pero lo desvían. Hablando de la disciplina, negando la palabra de Dios y problemas relacionados con el legalismo. Dice en el versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Acuérdense cuáles son las características de esta enseñanza errónea. Problemas con engaño, disciplina y dieta. Prohibirán casarse, o sea, estaban enseñando en cierta manera que el soltero es más espiritual que el casado. ¿Cuántos más espirituales hay aquí? Todos los solteros, no levanten su mano, pero esto no es cierto. A comparación, el matrimonio fue ordenado por Dios, sabemos. Génesis capítulo 2, versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Mateo 19, 5, 6 nos habla también en razón de lo que es el matrimonio. ¿Usted sabe quiénes eran los escenes de Qumran? Ellos rechazaron el placer como algo maligno. Estimaban la virginidad más que el matrimonio. De allí hay tantas diferentes prácticas religiosas. Los monjes del IV siglo enseñaban que el matrimonio y la carne eran de Satanás. Vivían en los desiertos de Egipto, trataban de no dormir, ni comer comida agradable, ni bañarse. Dios mío, wow, a la distancia hasta que está arriba. Y pensaban que lo hacían, eso los hacía más espirituales. Qué grande error, ¿verdad? Pero vemos todo ese tipo de desvío debido al engaño de las enseñanzas erróneas, que aún en su sinceridad, quizá en su sentimiento de ser demasiado ingenuos. Por eso es que debemos ser sabios. Hablando de la dieta, negarse de lo que Dios ha provisto como bendición.
Y no pensar que el de que negarme de esto va a hacerme más espiritual. Es mi adoración a Dios, sí, pero cuidado porque generalmente estas personas lo publican, lo dicen mucho. Mateo 6, Jesús dice acerca de estas 3 cualidades de una vida devota, que es cuando das tu ofrenda, tu diezmo, cuando oras y cuando ayunas. Debes hacerlo de tal manera en que nadie debe darte cuenta, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, que no ores públicamente para que la gente te mira con las manos levantadas y levantando tu voz. Pero ora en un lugar secreto para que Dios, que teniendo el secreto, te bendiga grandemente y aún públicamente. Y cuando ayunes, lávate la cara, peínate y no pongas cara que yo tengo 3 días que no como, hermano. Y ahí está la recompensa. Qué absurdo el de ayunar y sufrir padecimientos para luego esa recompensa. Que la gente diga, wow, mira, 3 días que no come, wow, mira. ¿Verdad que sí? Disciplina como un punto de vista incorrecto. Luego la dieta, mandando a abstenerse de ciertos alimentos. En comparación a Marcos 7, del 14 al 23, Jesús enseñó que todos los alimentos son limpios y no contaminan. No es lo que entra, es lo que sale de la boca lo que contamina el corazón. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Hechos 10, por ejemplo, también se muestra allí que en una visión a Pedro se le aparecen 3 veces animales limpios e inmundos, todos limpios para el Señor. Lo que el Señor ha limpiado, entonces no lo llames tú inmundo. En Colosenses 2, del 16 al 23, dice que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Darle el valor y la importancia a aquello que la Biblia lo corresponde así, pero desviarse por un engaño y por una pretensión de una espiritualidad falsa, un orgullo equivocado, llevado más bien en la apariencia de creerse más espirituales. Versículos 4 y 5 habla de con acción de gracia. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo dicen conmigo? Lean conmigo. Porque todo lo que Dios creó es ¿qué? Es bueno. Y nada es de desecharse si se toma como con acción de gracias. Este mes en Estados Unidos celebramos ¿qué? El Día de Acción de Gracias. Dar gracias por lo que significa para aquellos peregrinos que llegaron aquí a esta nación, a buscar la libertad de poderse expresar en su fe en Dios. Y la provisión de Dios, aún a través de los tiempos difíciles, de los inviernos tan duros, pero Dios les ayudó y lograron poco a poco irse acostumbrando y trabajando fuerte la tierra y labrando, comenzar a crear una civilización nueva, del nuevo mundo, llamaban aquí en Estados Unidos. Acción de gracias. ¿Cuánto dan gracias a Dios por lo que tienen para comer cada día, hermano? Por eso es que cuando decimos vamos a orar por los alimentos, de veras hay que darle ese sentimiento de corazón. Quizá nos falta a algunos otros saber lo que es irse a dormir con el estómago vacío. Quizás hace falta el saber lo que es el dolor del hambre. ¿Saben que el hambre da dolor? Dolor de hambre. Es tremendo eso. Como cuando las tripitas están ahí, una le discute a la otra y la segunda se muerde a la otra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Morirse de hambre. Ese nombre no viene así por invención de ocurrencia. Es porque uno se puede morir de hambre literalmente, porque comienza por dentro su cuerpo a comerse las tripas unas a otras, a sufrirlo, el estrago de la falta de alimento, la debilidad, y los órganos comienzan a dejar de funcionar uno por uno. Así que vemos nosotros que hay que hacerlo todo con acción de gracias, hermanos. Y la oración hebrea de Hamotzé, agradeciendo el pan, es el ejemplo de Jesús de dar gracias por el pan de la Pascua. Entonces, cuando te toque a ti dar gracias por los alimentos, yo sé que de repente la comida está servida, y calientita siempre sabe más rica, pero por favor, tomemos el tiempo necesario para expresar el agradecimiento en la forma de vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque yo creo, soy culpable igual que muchos de ustedes, y por la manera en que se miran todos ustedes, cuando tienen hambre y van a comer, alguien que ore rapidito. A ver, tú que oras rápido, ¿no? Señor, gracias por ustedes, amén. Pues ni modo que va a poner a orar ahí por el perrito de la vecina que le atropelló el carro y por la gatita que se escapó.
Pero entienden el concepto, acción de gracias. Digan conmigo, ¿acción de qué? Acción de gracias. Bien, pasamos ahora de la enseñanza errónea, pasamos a la enseñanza que edifica. Veamos por favor del 6 al 11. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Versículo 9, lean conmigo por favor. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y bien fuerte, con énfasis, versículo 11, que dice, esto manda y enseña. Pablo está inculcándole a Timoteo que sea un joven pastor con autoridad, y que ponga a un lado su timidez y que se base en la autoridad que tiene como ministro de la palabra de Dios. Y vemos aquí algo muy importante. El camino hacia la piedad no se logra evitando alimentos o matrimonio o diferentes engaños que torcidamente llevan hacia el desvío. Versículos 6 y 7 habla acerca de nutrirse de la buena doctrina. Versículo 6 vemos que subraya la necesidad de la enseñanza sólida. Un buen ministerio está relacionado con la buena enseñanza. No importa qué ministerio sea o dónde se encuentre, un púlpito debe ser un ministerio fuerte en la iglesia. Hay iglesias que son populares, hay iglesias que tienen bastante asistencia de personas porque tienen una alabanza muy bonita o porque tienen todas las diferentes novedades de efectos de luces y cosas que llaman la atención y trae consigo mucha gente que va y observa y mira y se entretiene. Pero la base sustanciosa de un ministerio es la palabra de Dios, la enseñanza. Somos llamados a enseñar, no a ordenar, no a golpear a las ovejas, sino a instruir, alimentar, amar. No es tanto la ley en el aspecto legalismo, pero el amor en verdad. Amorosamente firmes en la enseñanza de la palabra de Dios. Nutrirse es algo que se necesita primero recibir para compartir. Una persona que no ocupa tiempo en leer y en orar y en estudiar, ¿cómo se va a parar y luego va a querer decir qué? ¿Va a decir lo que leyó o va simplemente a repetir lo que alguien más dijo? No, hay que primeramente ser partícipes del fruto de ese cultivo para que entonces puedas consigo compartir lo que recibiste por gracia, entonces puedes darlo por gracia. Por eso es un peligro cuando de repente, en una forma muy inmediata, personas novatas, personas nuevas en el Señor, ocupan un lugar de púlpito en una iglesia. Porque rápidamente dice la Biblia qué cosa se le sube a la cabeza y cree que, wow, pero hay que empezar de abajo, hay que empezar con poco, hay que empezar con fidelidad. Yo tenía 18 años y yo era tartamudo antes de ser cristiano. Me acuerdo de mi primer sermón. Yo me acuerdo del primer sermón, nunca me voy a olvidar, porque como ese día nunca antes había sudado y había temblado. Pero ¿saben una cosa? Es importante el reconocer que es una grande responsabilidad. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? Y hacer una representación digna de nuestro maestro. Hay muchas personas que pueden hacer mucho mejor trabajo que tú o que yo. No se trata de quién lo haga mejor. Quién lo hace de corazón y lo hace porque está llamado por Dios a hacerlo. Y no cuando uno mismo se pone allí. El caso aquí es que hay aquellos a quienes Dios ha llamado a enseñar. Es un don, el don de la enseñanza, nos dice la palabra de Dios. Y no todos tienen ese don. Hay aquellos que tienen el don de la exhortación o el don de evangelismo, o hay el don de administración o de servicio, entre muchos otros dones. El don de la enseñanza es un don que Dios imparte y por lo tanto, si Dios te ha dado ese don, gloria a Dios y ponle todo el corazón. Para empezar, el pastor Chuck Smith decía, un buen lugar para empezar y comprobar que tienes tu enseñanza es ofrécete para enseñar a los niños de 2 y 3 años. Algunos se ríen diciendo que es una burla esto, es un castigo. No, no, no. Es una buena manera de comprobar si tienes ese don. Porque si tú tienes el don del Señor, vas a poder enseñar a esos niños parulitos. Y ellos van a decir, wow.
Porque no es tanto el conocimiento vasto que puedas haber adquirido y que quieras compartir, se trata de transmitir aquello que el Señor te da y que puede cambiar la vida de estos pequeños niños. Y luego a unos niños más grandecitos, y luego los más grandecitos, porque hablar a los adultos, hermanos, es fácil. La cosa es que te entiendan y que obedezcan. Pero el tema es que es un don de Dios. Entonces la palabra a nutrirse es importante. Segunda de Timoteo, vean conmigo porque es importante estos versículos que los lean, que los vean. Segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que no necesitas para esto ser una persona que estás enseñando detrás de un púlpito, pero puedes enseñar allí en casa, a tu esposa, a tus hijos, al grupo de hermanos o de amigos, en todo tipo de reunión, en la iglesia, fuera de la iglesia. La cosa es lo que estás aprendiendo, enseña. Lo que has visto y has captado, entonces comparte también. Porque es una cosa el hecho de decir, bueno, voy a predicar y entonces voy a compartir, pero si no es predicar, no es un púlpito, no es un servicio de iglesia, entonces no compartes nada. Eso no es así. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La idea de multiplicación, el don de enseñanza distribuido y llevado a que más personas puedan enseñarle unos a otros y ir creyendo en lo que esto significa para cada uno. Versículo 15, 2 de Timoteo capítulo 2 también. Miren por favor lo que dice. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, versículo muy conocido. Procura con diligencia presentarte, noten a quién, a Dios. ¿Quién es tu audiencia? Dios. Pueden haber poquitos, pueden haber muchos, puede haber gente que se está durmiendo, gente que está muy despierta, muy atenta y muy atenta y muy receptiva a lo que estás hablando, pero es Dios, es Dios. Por lo tanto, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Habiendo visto acerca de la enseñanza errónea, del engaño, el desvío, de lo que es la disciplina mal ubicada, mal entendida, entonces hay que ser diligentes en no cometer errores. Una de las cosas que uno se pone a pensar y dice, ¿cómo puede ser que habiendo gente de tantos años en una iglesia, luego cometa tremendos pecados garrafales o actúe de una manera que es increíble de creer como una persona? Pero uno se pregunta, ¿es que realmente se habría convertido esta persona? Y cuando uno indaga y averigua y ve quién era su pastor o cuál era la enseñanza, resulta ser que muchas veces estos predicadores de prosperidad y de cosas que así le llama la atención, a la emoción, realmente conlleva atraer y arrastrar mucha gente, discípulos hacia ellos mismos. Pero realmente la palabra de Dios es la que cambia, la que transforma, la que convierte el alma, que es la palabra de Dios. Por eso tenemos mucho cuidado, no la palabra de los hombres, no la opinión de los hombres, sino la palabra de Dios. Repitan conmigo, por favor, ¿la qué? La palabra de Dios. Ella es la que convierte el alma, la que hace sabio al sencillo. Es la palabra de Dios. Y es por eso que hay mucha gente que puede estar en iglesias inclusive por años y estar participando en actividades por años. Y sin embargo al final te das cuenta, por su fruto los conoceréis. Se presentó un caso, una tentación y se desvió y dejó a la esposa y se fue con otra mujer. ¿Cómo puede ser eso? Es que la naturaleza divina de Dios en ellos pues nunca estuvo. Estuvo la moralidad de la religión, del deseo, pero la conversión, hermanos, es algo realmente muy evidente. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que estar siempre indagando, Señor, ¿qué palabra tienes para mí? ¿Qué palabra, Señor? ¿Qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me quieres comunicar? En Juan 21, 15 al 17, Jesús hablando con Pedro dice, amar y apacentar las ovejas. ¿Verdad? Es tan importante, le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? El amor ágape, y las 3 veces dijo Pedro, sí, te amo, como el amor fileo, el amor humano, el amor sentimental. Y entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas, alimenta mis corderos, y ese es el amor del Señor, que alimentemos las ovejas, que cuidemos a los corderitos. Hechos 20:27, Pablo dice que él no ha rehuido de anunciar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios es dar todo el mensaje de Dios, toda la palabra del Señor, todo lo que existe desde Génesis hasta Apocalipsis. Y una nota importante aquí, que para ser un buen maestro hay que ser primero un buen estudiante.
Hay que convertirse en un buen estudiante para algún día convertirnos en un buen maestro. Versículo 7, bien clara la exhortación, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Una persona de México cree que se ve a las mujeres, las viejas, dice. Deja las viejas. Dice. No, se refiere a las fábulas viejas y a las fábulas profanas. Al buen entendedor, fácil de entender. El cristiano puede identificar el veneno sin tener que probarlo. Hay gente tonta que dice: no, quiero probar a ver cómo es, ¿sabes? Quiero probar. No, si eres cristiano no necesitas probar para identificar lo que es el veneno. Y sabemos que la disciplina, del verso 7 al 10, habla también de lo que es el ejercicio en griego, hablando de lo que es la palabra gimnasio y la palabra piedad. Un carácter como Cristo. Esto aparece 10 veces en 1 Timoteo, lo que es la palabra piedad, devoción, una vida dada hacia la bondad de Dios, porque Dios es bueno. En la cultura griega sabemos que en cuanto al gimnasio, como una parte principal de la educación de jóvenes de 16 a 18 años, era importante la formación de su cuerpo, de estar en buena condición. 1 Corintios 9, del 24 al 27, habla acerca de esta importante tarea. Vean conmigo rapidito, 1 Corintios, capítulo 9, versículo del 24 al 27, y veamos lo que dice allí. 1 Corintios 9, del 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. En otras palabras, compite con la idea de querer ganar, de ganarte el trofeo. No nomás correr por correr. Ese debe ser el espíritu de aquella persona que compite, que busca el mejorar y el de dar lugar a obtener al final el premio. Dice verso 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En otras palabras, hay que aplicar la palabra disciplina, hay que ejercitarse fuerte y hay que disciplinar toda nuestra vida en lo que respecta a ello. Ejercicio corporal, dice aquí, para poco es provechoso, versículo 8. Es decir, que dura un poco. Hay personas que dedican horas diarias en el gimnasio, ¿no? Y muchos me están mirando a ver si yo soy uno de ellos, ¿eh? Pero la verdad es increíble, porque yo sé que ustedes, al igual que yo, hemos ido al gimnasio, vamos de vez en cuando, pero ¿qué hacemos? No sé, que cada uno haga. Pero una de las cosas que yo he visto es que hay personas que estén en el espejo así. Le digo, wow, Narciso. Le digo, Narciso. ¿No? Se aman ellos mismos y están creando de sus cuerpos ídolos, ¿verdad? Y no es ese punto de exageración, porque realmente dura muy poco. No es eterno, pero lo espiritual es por la eternidad. Mucho antes que existiera Pablo, los griegos adoraban la belleza física. Escuchen, adoraban la belleza física. Tenían competencias paganas de atletismo, la asociaban con sus dioses. Olímpico, el Zeus con Z. Ísmico, el Poseidón. Pitio, Apolo. Y para los tiempos de Pablo, habían competencias similares en Roma, asociados con Júpiter o Diana, entre otros. Y de acuerdo a cada cultura, en cada época, hay diferentes situaciones en las cuales la gente adora el cuerpo o el ídolo, ¿verdad? En cuanto a la belleza escultural del cuerpo, en comparación a lo que es la piedad, la vida entregada, consagrada a Dios, que es provechoso para todas las cosas, y dice, tiene valor eterno. Así que si comparamos el ejercicio corporal con la disciplina espiritual, nos damos cuenta en dónde debemos poner mayor atención. El ejercicio de la palabra de Dios, de leer, de memorizar, de compartir la palabra de Dios, en vez del ejercicio del cuerpo. Tanto entrenamiento sí está bien, pero es poco provechoso en comparación a lo grande y eternamente provechoso lo que es espiritual. Así que ser tan diligente en la piedad como un atleta, como en punto de comparación, no tanto para el deporte, pero para la salud espiritual. Y vemos ahí también las estaciones de entrenamiento en lo que es la palabra de Dios, la oración, la evangelización, la iglesia, ser parte de la iglesia y ser parte del servicio de la iglesia. Comentaba con un amigo pastor que estaba él siguiendo un estudio acerca de las últimas encuestas que han habido en las iglesias
que están cambiando un poco su metodología en cuanto al desarrollo y el continuo crecimiento de estas iglesias, y dice que están enfocándose en volver a lo simple, a lo sencillo, ¿no? ¿Qué es esto? Leer la palabra, orar, venir a la iglesia 2 veces, una vez el domingo y luego a mediados de semana, en donde van a servir y donde están no solamente yendo a alabar a Dios, pero a estudiar y aprender y luego a servir. Y de esa manera el desarrollo de la comunidad, de la salud que hay. Y yo me pregunto, muchos de ustedes que están viniendo al estudio hoy, me alegra muchísimo, ya lo dije, pero mi pregunta es, ¿están sirviendo al Señor? ¿Les gustaría servir en alguna área? Yo sé que hay muchos de ustedes que lo están haciendo, pero hay muchos de ustedes también que no lo están haciendo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no están sirviendo en una área? Muchas veces gente honesta dice, bueno, es que yo no sé en qué servir. Por favor, que eso no vuelva a ocurrir. Hoy mismo hable con las personas que usted conoce alrededor, que vea sirviendo, y dígale, yo también quiero servir, ¿qué puedo hacer? Y le aseguro de que va a haber muchas oportunidades para que usted sepa. Lo que se espera es esto, que sea fiel viniendo los domingos, fiel viniendo al estudio bíblico, y de dar lugar a que entonces usted pueda servir involucrándose en las reuniones de hogares, reuniones de varones, de damas, evangelismo, y como hoy escuchamos el ministerio Jeremías 29:11, un ministerio de compasión. Hermanos, la importancia de que cada uno de nosotros ejercitemos nuestra vida de piedad, sirviendo al Señor y desarrollando nuestro crecimiento espiritual. Entonces, versículos 9 y 10, hermanos, es sin engaño. Vean por favor, 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 9 y 10 dice, palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces la palabra fiel, en cuanto a la piedad, algo que es confiable, una palabra que es segura. Y esto mismo, de verso 10, es el fin deseado, que es la piedad, mencionada en el versículo 8. Versículo 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Confiar en el Dios viviente, hermanos, Salvador de todos los hombres. Sabemos que el potencial para que muchas más personas se salven es de que Jesucristo sea proclamado, predicar a Jesucristo y el crucificado. Dios quiere que nadie perezca, más que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos sean salvos y tengan la experiencia del arrepentimiento. ¿Cuántos de ustedes quieren que más personas se salven? Levanten sus manos. Entonces tú y yo podemos ser parte de ese proceso a través de una vida de testimonio, de un cumplimiento continuo acerca de la disciplina espiritual, de la enseñanza que edifica, porque si tú estás edificado, vas a edificar a otros. Pero si tú andas cerrado, tú vas a llevar a otros hacia el error que tú mismo estás practicando. Versículo 11 dice, esto manda y enseña, hablando acerca del tiempo del verbo en griego, es la voz activa e indicativa, una acción continua. Manda y enseña, manda y enseña. Repitan conmigo, ¿cómo? Pónganse de pie conmigo y dígale a 4 personas cercanas a donde está usted y dígale, manda y enseña. Pero díselo bonito, pues díselo con amor. Manda y enseña. 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 Ahora sí que mis hermanos de México, ¿verdad? Cuando dicen, mande usted, mande. Mande y enseña. Puesto todo de pie, por favor. Padre, que la enseñanza de hoy no solamente sea un tiempo que hemos pasado juntos y ahí quedó, pero que, Señor, tú lo lleves a lo profundo de nuestro corazón y de nuestra mente y la convicción para que de verdad hagamos algo, Señor, algo diferente, algo seguro.